Hola, buenas tardes. Hoy en nuestro jueves de Hablemos de Arqueología se encuentra con nosotros el maestro Alfredo Vargas González. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana, es maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán, actualmente es doctorante en la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Él también ha tenido muchas participaciones como ponente en diversos foros del país, en donde ha sido partícipe y ha expuesto experiencias de la investigación antropológica y arqueológica en el estado de Veracruz. También ha laborado en el área de gestión y desarrollo cultural, en el área gubernamental, y ahora desarrolla el proyecto Asentamientos Prehispánicos en la región de Teocelo, Veracruz. Hola, maestro Alfredo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Erika? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar. Pues a mí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu proyecto en Teocelo, cómo llegaste ahí, cómo lo planteaste, qué es lo que te interesa de la localidad. Muy bien. Bueno, pues, bueno, una vez más reitero mi agradecimiento infinito por esta invitación a participarles lo que estamos realizando. Pues bueno, el proyecto de investigación como tal surge en el 2017 y empezamos formalmente en el 2018. Eh, pues básicamente las razones o los motivos tienen que ver con una premisa fundamental para un servidor y tuvo que ver sobre todo un interés sobre el comportamiento social en la región serrana del estado de la región central serrana de Veracruz. Eh, y esto no quiere decir que la zona costera o la zona que linda con las costas o con los cuerpos de agua principales del estado no sea objeto de interés. Yo creo que por definición a un arqueólogo o cualquier especialista le subyuga cualquier espacio territorial, por lo tanto, todo el mundo es sujeto de ser estudiado. Pero en el caso personal o particular de un servidor, a mí la región serrana, ahora es Teocelo porque es la demarcación conocida, pero realmente el interés, y bueno, tomando en cuenta los últimos acontecimientos, pues la idea es, o que la pretensión es tratar de conectar un poco a nivel de conocimiento lo que ocurre en las zonas serranas. Las zonas serranas de Veracruz también tienen una importancia desde la época prehispánica, no digamos en cuanto a geográfica, en general histórica, en general cultural, para la ciencia, pero sobre todo porque considero que hay todavía algunos espacios de corte teórico, de corte práctico, que hay que reflexionar y repensar cómo conectamos las sociedades de la zona, las sociedades serranas, las sociedades agrarias, agrícolas, cómo las conectamos o cómo se enlazan con las sociedades costeras. Parte de ahí fue mi pregunta inicial. En segundo lugar, la llegada ahí fue meramente por un asunto un tanto casual. Desde los primeros acercamientos que tuve con la región fue desde hace más de 20 años. La sabe, siempre nunca falta la invitación a una fiesta, a una tamaliza y demás. Algún compañero de la escuela, de la preparatoria, me invitó a esta región. Y bueno, no me es ajena, finalmente al ser jalapeño, pues bueno, estas regiones siempre son visitadas a nivel familiar, pero cuando comencé a hacer un rastreo así como jugando, me di cuenta de tuve la oportunidad de ir, sin ser arqueólogo y sin imaginarme lo que algún día lo sería, ir a algún par de sitios que de repente sí llamaron mi atención. Desde luego la visita obligada para estas regiones que son las cascadas de Xolo, Jico, que está prácticamente pegado, pero de repente cuando te das cuenta, la región es sumamente, como todas, pues sumamente interesante. Y realmente así fue, un tanto casual. Y cuando me incorporo a la Universidad Veracruzana, yo ya tenía esta idea de, pues ahora, por primera vez, voy a poder hacer el proyecto donde me plazca, donde yo tenga no porque los demás no me hayan gustado, pero tú sabes que un arqueólogo de contrato trabajará donde haya trabajo, bajo las condiciones que implica la normatividad. Y ahora en esta ocasión tenía la oportunidad de plantearme un proyecto que obedeciese sobre todo
algo que es más un asunto motivacional, que me parece que es lo primero que debe tener un proyecto. Una zona, un área, un tema que te guste, que te apasione, que te encante. Y repito, esto sin menosprecio de los otros proyectos que tuve a bien participar como colaborador o como organizador principal. Y aquí en este caso, además, tenía un propósito que es también de corte práctico. En la facultad, el entonces director de la Facultad de Antropología, el maestro Sergio Vázquez, me había hecho una sugerente propuesta. Pensar en un proyecto que tuviese cierta movilidad de relativa facilidad para los estudiantes y para un servidor. Y desde luego, nunca fue una imposición, pero sí pensando en la practicidad de movilidad, pues Teocelo está a menos de 1 hora de Jalapa, ¿no? Entonces eso por un lado. Por el otro, las vías de acceso. Y bueno, quien no conozca Teocelo, tendría que conocer alguna vez. Es una región maravillosa y mágica, ¿no? Como todo este estado de Veracruz. Y bueno, pero bueno, la razón primero es motivacionalmente, ¿no? Por un asunto de un interés personal, porque una región que ya me parecía bonita en términos paisajísticos. Y después con el tiempo, haciendo la copia de información, de notar ciertos vacíos o ciertos huecos o ciertos puntos que no conectaban con las sociedades de la costa o del litoral. Entonces, de ahí comenzó mi intención. Y ahí fue como comenzó en mí a dar rondas en la cabeza, ¿no? De qué ocurre en estas sociedades agrarias o montañosas, que como sabrás o como los que leen un poco de historia, darán cuenta de que aparentemente tenemos asentamientos pequeños, incipientes, ¿no? Muchos de esto en realidad no es así. Hay en realidad sociedades complejas también, o no, pero realmente el propósito no es definir eso, sino más bien qué ocurrió en estas sociedades. En contrapartida está Tajín, está Laguna de los Cerros en la zona sur, zonas de diversas cronologías. Y acá, pues, en realidad, bueno, tenemos el emplazamiento importante de Jico Viejo, el asentamiento antiguo de Coatepec, y pues para mí hacía falta conectar qué está ocurriendo entonces en Teocelo, o en la región que ahora conocemos como Teocelo. Entonces así fue como comenzó esta aventura, ¿no? En el 2017. Muchas gracias, Alfredo. Es muy interesante ver cómo has conectado estos intereses particulares con objetivos, ¿no? De investigación. Entonces, ¿qué hubo en Teocelo prehispánicamente? ¿Nos podrías platicar tantito? Sí, claro. Bueno, en realidad, en Teocelo hoy actualmente, desde los años 70, 80, hay registro de un sitio monumental que está localizado prácticamente en la mancha urbana de Teocelo. El famoso sitio se llama Los Teteles, ¿no? Hay un sitios que tienen el mismo nombre en varias partes de México, pero este particularmente se llama así. Y es la referencia más importante, es decir, un sitio, bueno, si lo comparamos con otros sitios de la costa del Golfo, por supuesto que no, en términos de la monumentalidad, pues no es comparable. Pero lo que tenemos en Tucelo es la única fuente, de entrada son asentamientos, se supone que del posclásico hacia acá. Además, la zona de transición hacia las minas de obsidiana y el Paso de Cortés prácticamente pasan por esta región. O sea, es decir, tenemos asentamientos del posclásico, tenemos la referencia de Teocelo como un barrio perteneciente a Izhuacán, lo que está más arriba, rumbo al cofre de Perote, y lo que tenemos son como diversos caseríos, ¿no? O territorios que son básicamente caseríos. Es ahí donde comienza para mí la principal pregunta de corte teórico. ¿Qué son estos asentamientos? Son sociedades agrarias, pero además lo más importante allí es, entonces no hay ocupación más temprana, porque también debe uno decir que allí hay hallazgos aislados de escultórica, ¿no? Que parecerían ser en términos formales como la estilística que recuerda a grupos olmecoides o olmecas, ¿no? Como para ponerle una etiqueta. Pero fuera de esto que te estoy comentando, lo que se sabe es más bien muy poco, ¿no? Sabemos que la zona más importante es en Jico, que está pasando el cerro, está al lado de enfrente, de la parte este de Teocelo,
que Teocelo, como enclave, es como una especie de caserío, o un barrio caserío, o algo así, todavía no tengo claro qué es, pero es como un barrio caserío sujeto al señorío de Izhuacán. Hay cerámica y demás propia de la costa del Golfo que está pues revelando contactos con las zonas costeras, con sitios importantes como Isla de Sacrificios, sobre todo como Isla de Sacrificios y con Quiahuistla y con Zempoala. Es decir, esto es muy del posclásico. Fuera de esto, eso digamos que no es que no tenga importancia, claro, eso ya lo hemos ido más o menos identificando con los materiales, pero aún así a mí me interesa entender qué hace una sociedad habitando en esos espacios, porque realmente es una zona muy accidentada y eso limita, según yo, las posibilidades de sistemas agrícolas. Y entonces son sociedades que quizás están trabajando trabajo de cacería o de recolección, todavía estamos en ese proceso. Pero, y sobre todo, quizás lo más importante es qué tipo de sociedades son, digamos, en términos de tipificación o de tipología, ¿no? Son sociedades de rango 1, de rango 2, de rango 3, o más bien tal vez estoy trabajando con la idea de que no tengo realmente una preconcepción, sino voy a tratar de identificar la magnitud de los sitios, la extensión territorial, pero aquí el patrón se rompe, porque repito, todos son asentamientos intramontanos que son como pequeños barrios o no sé, todavía no lo sé, son como sitios aparentemente aislados, pero no lo están. Son sitios que están conectados entre los cerros, ¿no? Y barranca de por medio, ¿no? Y se sabe que para el posclásico allí eran emplazamientos defensivos, en algún punto se sabe esto, yo aún no lo he comprobado, ¿no? Pero no sé si eso responde de alguna forma a tu pregunta, ¿no? Sí, claro que sí. Es muy interesante todo este panorama regional y como tú mencionas, en esta zona que es muy accidentada y que muchas veces no lo concebimos así, ¿verdad? Las actividades que desempeñan, que desempeñaron las sociedades antiguas y de cómo van configurando eh, poblaciones, comunidades, sociedades Así mucho es, más complejas, porque el hecho de que sean pequeñas no significa a veces que no sean complejas, así es, ¿no? Hay todo un sistema de estratificación de gobierno, así es. etcétera, que hace que se configuren como tales. Eh, también me gusta mucho tu manera de platicarnos y de contarnos cómo fue este acercamiento hacia esta región. Ujú. ¿Y tus alumnos cómo lo han tomado? ¿Les gusta ir a campo? ¿Has realizado recorridos? ¿Has realizado excavaciones? Sí, en 2018 y 2019 realizamos, digamos, según la secuencia que está definida por el programa de estudios de la Facultad de Antropología, la carrera de Arqueología, eh, perdón, tenemos un par de temporadas de recorrido de superficie, ¿no? Y esta última de este año, en enero de este año, tuvimos el gran privilegio de hacer nuestra primera excavación en un sitio que ya habíamos encontrado el año pasado por prospección. Y bueno, ahorita si quieres te comparto algunas imágenes más o menos de lo que detectamos. Pero primero, bueno, la primera aproximación para un servidor, pues realmente fue así. Yo ya había hecho algún recorrido informal para prepararme para la primera temporada de campo. Y bueno, tú sabes, ¿no? Los trabajos de campo de arqueología no es que sean tan distintos de de otras disciplinas como agronomía, biología, ¿no? Es geología, pero la verdad es que en esta región es algo totalmente fuerte, ¿no? Por la topografía accidentada. Y bueno, trabajar con alumnos ha sido para mí el mayor de los privilegios que puedo tener, donde ahora hay la posibilidad de tratar de enseñar lo poco que uno sabe o lo que uno ha pepenado por el camino. La recepción fue bastante buena. Para un alumno de Nobel en arqueología, entrenarse en este tipo de regiones yo creo que es como el pase directo para lo que van a decidir o no para sus vidas, ¿no? Porque yo siempre hice énfasis hasta la fecha, ¿no? Que están seguros que quieren irse conmigo porque aquí está tamaño, o sea, bueno, igual los que van a la cuenca también sabemos lo que es caminar en medio del pantano y del manglar, ¿no?
o en esas llanuras interminables de los piñales, ¿no? Es todo un reto por los 50 grados de calor. Y aquí no hay garrapatas, no hay bichos así, pero aquí lo que hay es una topografía bastante difícil que demanda mucho trabajo, sobre todo mental, trabajo de mucha adaptación al compañero, que para mí es donde comienza realmente la arqueología, en el primer acercamiento contigo mismo y después cómo te comportarás con los demás en un grupo social forzado, una familia disfuncional que tendrá que convivir por 4 semanas. Y el tercer nivel para mí es el adiestramiento de las técnicas de trabajo de que hace un arqueólogo, ¿no? La verdad es que puedo ufanarme de muy buenos resultados, ¿no? Aparentemente tuvimos saldo blanco de rencillas y conflictos entre estudiantes, pero allí lo que se puso en juego fueron la dinámica del trabajo, ¿no? El acercamiento a lo que sería su vida futura laboral y sobre todo el sometimiento a prueba de lo que vimos en teoría para aplicarlo en gabinete, perdón, para aplicarlo en campo, y creo que fue bastante positivo, ¿no? Bueno, uno cuando está aún a esta edad, a estas alturas, el ir de campos es toda una experiencia que nos reconecta siempre con el contexto que tanto buscamos. Y esto no fue la excepción. Los alumnos tuvieron muy buena adaptación. Desde luego hubo días difíciles, pero al final la recompensa de lo logrado es mucho más alta que el esfuerzo que esto supuso, ¿no? Sí. Ay, pues qué bien, porque sí, como dices, hacer campo en lugares tan accidentados, claro que requiere mucho trabajo mental y físico también. Y la gente de la comunidad, ¿cómo ve cuando ingresan este equipo de arqueólogos? Fíjate que también puedo decirlo con sumo placer. La gente, como siempre, bueno, como en general, hasta ahora en mi vida profesional no he tenido realmente un desaguisado con la gente. Claro, nunca falta el dueño o la dueña de una propiedad que te saca, incluso a punta de pistola, me ha tocado eso, ¿no? O a punta de machete, ¿no? Pero realmente esos son los menos desencuentros. Realmente la receptividad de la gente ha sido muy alta. Eh, Siempre las comunidades, de alguna forma u otra, siempre compiten unas con otras, ¿no? Esto es histórico. Y Teocelo no es la excepción en el sentido de que, pues, de alguna forma se siente una atmósfera general que Jico es como, y Coatepec son los lugares emblemáticos, pueblos mágicos, que están a los lados de Teocelo. Y pues en Teocelo hay una riqueza patrimonial, cultural, geológica, de conocimiento milenario, de herbolaria, de gastronomía insospechada, ¿no? Que todavía hace falta mucho dar a conocer. Y no digamos en términos del patrimonio arqueológico, bueno, ¿qué te puedo decir? Es insospechado. Yo mismo no tengo idea de todo lo que en esa región haya, porque tú sabes que también siempre en recorrido hay puntos ciegos que no puedes atacar por cuestiones del tiempo, por cuestiones de cobertura, pero tenemos reportes prolíficos de evidencias de cuevas, de petrograbados, de pintura rupestre, de sitios monumentales. Lo que pasa es que, bueno, por razones de tiempo, pues es imposible abarcar tanto, ¿no? Pero por esa razón misma, la gente misma te revela, ¿no? El sentirse bien, el incluso reconectarse con ese pasado que también lo sabemos, realmente al ser comunidades mestizas, gran parte de estos entornos sociales, pues hay una vinculación con lo de su pasado, pero a veces la memoria histórica no llega hasta ese nivel de lo prehispánico, ¿no? Entonces, si yo tuviera que medir la receptividad de la gente de escala 1 a 10, yo diría que ha sido de 10, ¿no? O sea, la receptividad de la gente, de las autoridades, ¿no? Siempre muy comprometidas y sobre todo muy respetuosas del trabajo que hemos hecho, ¿no? Muy interesante, Alfredo, todo lo que nos platicas. Y dentro de tu proyecto han realizado labores de divulgación en la localidad, de divulgación de este conocimiento arqueológico, de tu proyecto, no sé, algún tema relacionado con el patrimonio. Sí, mira, hasta hoy lo que hemos realizado son más que divulgarlo en términos de acudir al pueblo y hacer como un foro de difusión. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, sí, bueno, a ver, la respuesta por partes es que sí, sí lo hemos hecho, sobre todo en radio. Hemos tenido la gran fortuna y el privilegio de dar un par de charlas en Radio Teocelo.
Y te explico por qué es tan importante. Radio Toselo es una difusora tiene cerca de 40 años, a lo mejor me equivoco con el dato, pero tiene por lo menos 4 décadas de existencia. Uno. Número dos, se distingue por tener un espíritu como combativo, como de un tanto, es una estación como contestataria, y eso es sumamente interesante y atrayente. Y sobre todo que lucha mucho por asuntos de corte social, y ahí nos dieron un par de veces el espacio para explicar lo que estábamos haciendo. En ese sentido, yo soy muy quisquilloso y muy cuidadoso de las formas, ¿no? Bueno, en realidad en la escuela se nos enseña a hacer esto, ¿no? De dar conocimiento de todo lo que se va a hacer en el tiempo que estés, para transparentar por completo lo que se haga, cómo se hace, cuándo y de dónde y por qué y quiénes somos. En Radio Toselo hicimos la labor de difusión al público. Otra cosa que no mencioné, Radio Toselo se escucha como en 4 estados de la República, bueno, en esta zona de la zona serrana central, y tiene un radio muy amplio de difusión, y además es una estación de las pocas con esta antigüedad para esta región, y tiene incluso se escucha en Estados Unidos. Y cuando dimos las charlas allí, llamó la atención que tuvimos llamadas, bueno, el locutor tuvo llamadas de California, de Chicago, de migrantes que tienen familia o que son oriundos de Teocelo. Por un lado, esa fue una de las labores. Por otra, también tuvimos el privilegio de presentar estos datos a la prensa regional también. Se le dio mucha difusión, inclusive participaron el noticiero de TV Más, también nos hicieron una larga entrevista, ¿no? Hicieron un par de entrevistas justo cuando estábamos en labores de excavación, y en prensa también nos dieron mucha difusión, y quedó pendiente por razones de que quien nos esté viendo o quien vea este programa sabrá a qué me refiero. Estábamos a punto de hacer una presentación, digamos ya, ahora sí, más desde un servidor hacia la comunidad, con la gestión de la alcaldía, pero se nos atravesó la pandemia del coronavirus 19, y eso pues detuvo, ¿no? la intención de hacerlo. Lo íbamos a programar justamente para estas fechas. Ya estábamos en pláticas con el alcalde para presentar, ya no por prensa, ya no por radio, sino desde la Universidad Veracruzana, lo que habíamos hasta hoy realizado con los hallazgos y demás. Ellos lo saben, de hecho, ¿no? La alcaldía sabe todo lo que hemos hecho, pero en esta ocasión la intención era difundirlo bajo esa etiqueta, ¿no? Que era por parte de la UV, pero no se pudo hacer, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿no? No quiere decir que esto nos va a detener en el esfuerzo, pero desde luego esta pandemia que a todos nos tomó por asalto, va sin duda a demandar de nosotros una estrategia consciente y sobre todo responsable, porque implicaría el contacto con autoridades, y eso todavía es como un tema que hay que manejar bien. Entonces, la respuesta es que sí hemos hecho difusión por diversos vías, pero la última que a mí me interesaba mucho más era hacerla ahora sí motu propio, y pues hasta ahí me quedé, ¿no? Por esto de la pandemia declarada. Definitivamente son tiempos difíciles los que nos han tocado Sí. vivir, tanto a manera personal como a manera profesional y académica. Esto del confinamiento ha provocado que también ciertos proyectos se vean pues detenidos en este momento. Totalmente. Muchas gracias por todo lo que nos has platicado. Y pues para cerrar, me gustaría como que poner sobre la mesa 2 preguntas. Sí. Una, ¿cómo enmarcarías a Teocelo en un contexto general de la arqueología del centro de Veracruz? Y otra, ¿cuáles son los retos que representa para ti y para tu proyecto en la divulgación de este conocimiento que se genera por sí mismo y por tu trabajo? Okay. Bueno, la respuesta a la primera pregunta, considero que
la región que conocemos como Tocelo, creo que ahora, con lo que hasta ahora llevamos realizado con 3 temporadas de campo, 2 de recorrido y una de excavación, sin inflar o sin pretender sobreestimar la información o sin inflar el dato, yo creo que ahora bueno, tal vez la palabra creo no debería utilizarse, pero considero que la importancia de lo que hemos hasta ahora registrado revela una realidad muy distinta de lo que se menciona en las fuentes históricas, en las fuentes etnohistóricas, perdón, y en el dato arqueológico. Considero que esta región, y particularmente un enclave que tuvimos oportunidad de excavar, yo consideraría que estamos ante un sitio de un orden primario, de un enclave incluso político, por ciertos hallazgos. Te comento, en esta excavación de esta temporada, localizamos un depósito de cerca de 35 vasijas, que tal vez, bueno, seguramente sabes a lo que yo me refiero, pero para los que nos puedan ver, dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver 32 vasijas en un contexto arqueológico? Bueno, la importancia intrínseca aquí se explica por la intención, el motivo y la presencia de ese tipo de hallazgos que yo sepa no son comunes para un arqueólogo. Encontrarte una ofrenda o un ofrendatorio de esta magnitud en un sitio que aparentemente, o en una región que aparentemente no tiene más que la categoría de barrio, creo que eso arroja una lectura diferente. Parece que estamos ante un emplazamiento, el sitio que excavamos este año, considero que es un sitio de una jerarquía importante a nivel regional que se conecta con las comunidades de las zonas de la cuenca del Río de los Pescados, donde está mi compañero y amigo Rodolfo Parra, está haciendo investigación en ese espacio, lleva una década trabajando allí, y yo estoy observando obsidianas y elementos de cultura material que se están conectando con la zona del altiplano de Puebla y de esta región de Zaragoza y Ameles, Puebla. Y creo y estamos encontrando elementos terminales, elementos trabajados en su máxima expresión, obsidianas, por ejemplo, que, como sabemos, es fuente de comercio, es una fuente importante de material que nos revela mucha información. Y aquí estamos encontrando los elementos formales de la cultura material que nos está revelando que este es un sitio con una magnitud sociopolítica central. Entonces, considero que esta idea de barrios o de emplazamientos de un rango, digamos, sociopolítico, por decirlo de alguna manera, terciario, considero que ahora estamos al revés, en una interpretación que podría indicarnos un sitio de una jerarquía sociopolítica relevante. Considero que es una familia emparentada, una familia extensa emparentada por consanguíneo, a nivel consanguíneo, que está teniendo esta red de posesión de materiales que están comerciando con la costa del Golfo y con la zona del altiplano. Por un lado, y por el otro, los retos que tenemos ahora, lo tengo que decir, ahorita lo que más me preocupa a título personal es nuestro quehacer derivado de la pandemia, ¿no? La divulgación en términos formales me preocupa y no, porque finalmente hoy tenemos todas las plataformas que nunca hace 20 años yo hubiera pensado, ¿no? Plataformas para difundir, para divulgar. El hecho mismo de que estemos tú y yo dialogando a la distancia, creo que es una cosa que yo no hubiera imaginado hace 20 años, ni siquiera hace 10. Creo que el tema de la divulgación a mí me preocupa, pero en un nivel no tan alarmante. No, lo que a mí me preocupa es que podamos continuar haciendo investigación formal de campo, investigación empírica. Eso es lo que a mí más me preocupa. Yo con el material que hemos logrado obtener hasta hoy con mis alumnos y un servidor, a la mano y a la par, desde luego el crédito mucho descansa también en ellos, ¿no? Pero creo que con ese material tenemos para hacer maravillas con él, ¿no? Pero no me preocupa tanto las plataformas o el soporte a través del cual podríamos difundir. Me preocupa la continuación de ¿no? Creo que ese ahorita es el reto y la pregunta, la interrogación que seguramente mis compañeros, mis colegas de la Veracruzana, del país y del mundo nos estamos haciendo, ¿no? ¿No? Y creo que tendríamos que desde ya buscar alguna alternativa
para suplir este trabajo que creo que por un bastante tiempo, espero que sea muy corto, pero me parece que por un buen tiempo vamos a tener que idear otra estrategia de investigación empírica, ¿no? Realmente, no sé si eso responde a tu pregunta, a tus preguntas. Claro que sí, realmente es un tema que no podemos dejar de lado y es algo súper importante. Está permeando la investigación, ¿no? Así es. En todo el país y a nivel internacional también. Así Entonces, es. yo creo que sí es un momento para replantear muchas cuestiones, no solo teóricas, sino también metodológicas y técnicas. Así es. Entonces, pues Alfredo, yo estoy muy agradecida porque aceptaste nuestra invitación para Contrario. charlarnos hoy un ratito sobre los trabajos que desempeñas en la localidad de Teocelo. Estoy muy contenta por esta Igualmente. plática, muy agradable y sobre todo muy didáctica. Seguramente hemos escuchado datos nuevos sobre esta región que también realmente es poco conocida, ¿no? En el ámbito, pues, popular, ¿no? Sí, Realmente es poco conocida y de la que poco se ha hablado. Entonces, te agradezco al contrario. que estés aquí, que nos platiques de ella y sobre todo por toda tu labor dentro de la Al contrario. arqueología y dentro de la universidad y como docente. Pues muchas gracias de nuevo Al y contrario, pues gracias a ti. estamos en contacto y nos Claro que sí, vemos estamos en pronto. contacto. Claro que sí.